Bien, estábamos con el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el capítulo 18 nos cuenta acerca de Pablo en la ciudad de Corinto, en la Grecia. Hoy todavía es una ciudad que existe. Después de haber pasado por Atenas, Pablo se va a Corinto y allí conoce a Aquila y Priscila, que eran dos judíos que habían sido expulsados de Roma, como todos los judíos en aquella época, por orden del emperador Claudio, y se habían radicado en Corinto y trabajaban haciendo carpas. Así que como Pablo también tenía el mismo oficio y hacía carpas, capítulo 18, libro de los Hechos, capítulo 18. Como Pablo tenía el mismo oficio, se quedó con ellos. Lo más probable es que eran judíos, no creyentes, no cristianos, y a través de Pablo conocieron el Evangelio. Y se quedó trabajando con ellos hasta que vino Pablo, Timoteo y Silas, que estaban en la Macedonia, que estaban al norte, donde estamos acá en Macedonia, confirmando las iglesias que se habían fundado ahí en Filipos, en Tesalónica, en Berea. Como Pablo no podía ir a hacer ese trabajo porque, bueno, había pasado lo que había pasado, lo habían expulsado, así que él estaba esperando que vinieran Silas y Timoteo. Y cuando ellos volvieron, Pablo se sintió con más libertad respecto del trabajo, porque Pablo tenía que sostenerse él mismo trabajando. Y ahí se dedicó por completo a predicar el Evangelio en la ciudad de Corinto. Ya habíamos hablado de la ciudad de Corinto, que era una ciudad portuaria, una ciudad que tenía puerto tanto hacia el oriente, Asia, como hacia lo que era la Europa, el resto de Europa, el occidente. Y era un puerto de camino. Por tanto, era una ciudad muy próspera, y que como algunos historiadores dicen, uno no podía hacer dos pasos en Corinto sin tropezarse con un filósofo. Es decir, una ciudad donde la cultura, donde la industria del conocimiento y del pensamiento filosófico, el desarrollo de las ciencias de esa época, las matemáticas, estaban en auge, muchas actividades culturales. Y allí, por supuesto, como era una ciudad populosa grande, había una sinagoga, y se cree que, vamos a ver en el relato, había más de una sinagoga, porque en la ciudad grande había más de una sinagoga de los judíos, donde Pablo iba a predicar cada sábado. Entonces muchos creyeron, fíjense, que dice el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, no todos, pero los judíos, los que no creyeron, Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo estoy limpio y ahora me voy a predicar a los gentiles, a los paganos, ¿no? Siempre iba a discutir con ellos en la sinagoga, ahora no lo iba a hacer más. Pablo se hartó. Pero fíjense este detalle, que saliendo de allí se fue al lado de la sinagoga, que estaba ahí vivía un judío prosélito llamado Justo, el cual estaba, dice, su casa junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó también en el Señor con toda su casa, toda su familia, y muchos de los corintios, oyendo la palabra de Pablo, creían y eran bautizados. Es decir, el resultado de la obra de Pablo en la ciudad de Corinto era realmente importantísimo. Tanto es así que el mismo jefe, si bien había de toda la élite judía ahí, se oponían muchos, el mismo principal de la sinagoga creyó, él y toda su casa, como así un montón de paganos que se habían convertido al judaísmo, llamados los prosélitos, o como dice también la Biblia, temerosos de Dios. Así que Crispo se fue con Pablo y bueno, ahí quedó vacante la titularidad de la sinagoga.
Fíjense el versículo 9, porque hasta acá parece que vamos viento en popa. Pablo entusiasmadísimo, está dedicado completamente a la predicación, un montón de judíos que se convierten, inclusive el presidente de la sinagoga, un montón de paganos que se convierten, un montón de prosélitos que se convierten a la fe. La iglesia iba creciendo, pero el versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche, es decir, en un sueño: no temas, habla, no calles. Entonces, si Dios tuvo la necesidad o se hizo necesario que Dios interviniera con una visión en sueños para darle ánimo a Pablo, quiere decir que Pablo estaba de alguna manera con algún problema y Dios intervino de manera especial para alentarlo, porque Pablo estaba pensando en callarse, es decir, no predicar más. ¿Qué le habrá provocado? Porque según el relato acá como viene, parece que está todo pum para arriba, pero resulta que la oposición de los judíos había hecho mella en Pablo, ¿no? Acá lo vemos a Pablo sacudiéndose los vestidos en señal de que, bueno, listo, yo ya no me hago responsable por la vida de ustedes, ustedes deciden, no quieren creer, no crean y hagan bla, 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 todo bien, todo fuerte. Pero después Pablo eso lo resintió en su interior, hasta al punto de pensar en dejar la predicación, por lo menos en la ciudad de Corinto. Tal vez Pablo estuvo pensando en irse de Corinto debido a la oposición de los judíos, porque ya vimos desde la época de Jesús y en todo lo que vemos del libro de los Hechos, que eran bravos los muchachos, eran bravos los judíos, se oponían, y cuando dice que se oponían, eran violentos, usaban artimañas falsas para provocar tumultos. A Pablo casi lo matan varias veces, apedreado, fue azotado, todo por esta gente que no creía, pero le molestaba, porque tranquilamente ellos pueden decir, bueno, no creo, punto, no. Pero él les molestaba que otros creyeran, ¿no? Entonces, siempre la Biblia habla de celo, era lo que tenían estos hombres. Así que evidentemente algo melló el corazón de Pablo, y lo dice Pablo en su primera carta, tiempo después, recordando esta época. Pablo le escribe a los corintios, en la primera carta, el capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, el Evangelio, haciendo memoria para atrás, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Por qué le dice excelencia de palabra o de sabiduría? Ahora, fíjense qué lindo que es estudiar el libro de los Hechos, porque podemos entender las cartas. Y a veces las cartas nos traen luz sobre el libro de los Hechos. ¿Por qué le dice no fui con excelencia de palabras o de sabiduría? Porque eso estaban acostumbrados los corintios, por este ejercicio de las ciencias y de la filosofía. Era el arte del buen decir, el arte de discutir, el uso de la dialéctica, de técnicas de discusión, de debates, de ideas constantes. Todo el tiempo había una escuela nueva de filosofía que salía con sus teorías y se armaban los debates respecto de la realidad. Era una búsqueda constante. ¿Se acuerdan cuando describe a los atenienses en Atenas, ¿no? Y toda esa actividad también, que siempre estaban prestos a escuchar algo nuevo, a ver qué tenía que decir, porque tenían esa necesidad, esa curiosidad que los llevaba a cuestionar la realidad y a volver a repensar y a repensar. Y cada uno salía con su escuela de filosofía. Por eso Pablo dice: yo no vine como un maestro de filosofía, no vine aunque Pablo era una persona absolutamente capacitada, era universitario, y vaya que estaba capacitado. Pero dice, igual no fui con excelencia de palabra, con blablerío, con dialéctica, o excelencia de sabiduría, pensamientos filosóficos, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Que era por lo cual era perseguido, porque si Pablo hubiera predicado a un Jesús más filósofo, un Jesús más
más del pensamiento, de las ideas. No, Pablo predicaba algo concreto. Este Jesús, este hombre, es el Mesías prometido y fue muerto. Era una locura, tanto para los judíos como para los paganos que amaban la filosofía, donde en la filosofía la idea central o general de Dios era un ser absolutamente separado de la humanidad, ¿no? Porque la humanidad estaba corrompida y si tenía algún contacto con la humanidad estaba en el contacto más bien de la espiritualidad y de esas cosas. Y Pablo hablaba de algo concreto. Por eso dice Pablo, yo no fui con un montón de ideas voladas y teorías filosóficas. Yo le vine a hablar de algo concreto. Y no tuve problema en ocultar nada, sin ocultamiento. Les presenté a Cristo y a este crucificado, ¿no? Y es lo que le traía problemas. Si él hubiera escondido algo en el mensaje, bueno, sí es una manera de decir que fue crucificado y que resucitó, toda una idea, una metáfora, no hubiera sufrido tanto Pablo, ¿no? Como él dice en otra parte. Entonces hubiera quitado el tropiezo del Evangelio por el cual él tanto sufrió. Él venía de frente, bien, dice: pues me propuse no saber nada más que esto. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Recordando la época que estamos estudiando en Pablo, ¿no? Esta es una carta que Pablo le escribe después a la iglesia de Corinto, recordándoles: cuando yo estuve ahí, estuve entre ustedes con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, haciendo referencia a la filosofía, sino con demostración del Espíritu de Dios y de poder, haciendo milagros y demostración del poder de Dios, ¿no? Eso es lo que Pablo les argumenta. Así que esto nos trae un poquito de luz, volviendo al libro de los Hechos, cuando Dios interviene Dios en una visión, en sueños, para darle ánimo a Pablo, y le dice: no te calles, Pablo, no tengas miedo. Fíjense, volvemos al 9, dice: no tengas miedo, sino habla y no te calles. Quiere decir que Pablo tenía miedo y estaba pensando en irse a predicar a otro lado, por la gran oposición que tenía. Otra vez corriendo riesgo de vida, otra vez. Qué bárbaro, ¿no? Predicar el Evangelio era seguro que ibas a tener problemas. Y este hombre tenía una cosa adentro que no lo dejaba quedarse quieto. Y ahora, cuando él más o menos dijo: bueno, vamos a bajar un poquito los decibeles, vamos a buscar otro... No, Dios le dice, y le da 2 razones, o podemos dividirle en 3 razones. Fíjense, ¿por qué? Le dice: no te calles ni tengas miedo. Primero, porque yo estoy con vos. Yo estoy contigo. Primera razón importante, ¿no? No tengas miedo porque yo estoy contigo. Pero escúchenme, y en Listra, ¿no estaba Dios con él cuando lo apedrearon? Que lo dieron por muerto. Entonces, por eso, primera razón, Dios está con él. Eso no le aseguraba a Pablo que no le iba a pasar nada, ¿no? Pero acá sí, segunda razón, le dice: y ninguno pondrá tu mano sobre ti para hacerte mal. Ah, bueno. Entonces, esta vez Dios sí le estaba prometiendo seguridad. No te va a pasar lo de Listra. Porque no estaba lindo, no fue lindo eso, ¿no? Y tercera razón, la principal, o sea, por la cual Dios lo va a proteger, es porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es algo muy interesante, esto de tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nos imaginamos Corinto lleno de gente. ¿Cuánto dijimos que podría tener Corinto? 700.000 habitantes se calcula que tenían en esa época. 600, 700.000. Una ciudad grande, inclusive hoy, ¿no? Posadas creo que no llega a 500.000. Para ese tiempo una ciudad grande. Pero adentro de esa ciudad Dios tiene pueblo. Habla de pertenencia. Yo tengo por elección. Ahora, ese pueblo todavía no había conocido el Evangelio, tal vez ni había escuchado a Pablo. Y ese pueblo
estaba compuesto tanto de judíos, paganos convertidos al judaísmo y paganos completamente paganos idólatras, que no habían conocido el Evangelio. Sin embargo, Dios ya los determina como su pueblo. ¿Me explico? Porque si ya hubieran estado convertidos, dice, listo, Pablo, ya están todos convertidos, vamos a otro lado. No, necesito que hables, que no calles, porque tengo mucho pueblo. Hay un sentido de pertenencia. Tengo mucho pueblo y es una elección, como decía Vicente, es una elección por gracia. Fíjense en el capítulo 13, 48 de Hechos. 13, 48. No veo. Dice, y los gentiles oyendo esto se alegraban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tenemos una gran ciudad, pero no todos estaban ordenados para la vida eterna, por lo menos en ese momento. Entonces, primera cosa, hay un pueblo al cual Pablo tenía que hablarle, por eso dice, no te calles, no tengas miedo, no te calles, yo estoy con vos. Porque hay mucha gente que todavía no conoce, pero está seleccionada, está elegida para la fe, por gracia. Porque ellos hasta ese momento no creían. Entonces, es una gran bendición y nos tendría que dar mucha alegría y gratitud el hecho de haber podido creer, porque en algún momento no creímos. Pero estábamos marcados por Dios para la fe. Tal vez algunos no lo están hoy y lo estarán mañana, porque muchos se convirtieron con la palabra de Pablo en Corinto y otros luego, con el trabajo de otras personas. ¿Me explico? Pero en ese momento Pablo tenía una tarea. Y segunda cosa que tenemos que puntualizar es, Dios tenía mucho pueblo, pero necesitaba el trabajo de Pablo, de la entrega, de su valentía y de su trabajo. Tenía que hablar, tenía que predicar, tenía que enfrentar la situación de oposición que representaba un riesgo de vida para él. No era que, como ahora, que uno predica, habla o dice y listo, y no pasa nada. Ahí, hablar del Evangelio era cuestión de vida o muerte, ¿no? Podías perder la vida, punto. Era así de simple. Y por eso Dios le da aliento. Y Dios necesitaba que Pablo continuara el trabajo. Bueno, Pablo vivió allá en el siglo I. En el siglo XXI, ¿dónde está Pablo? No está más. Se murió Pablo. Estamos nosotros, ¿cierto? Hay mucho pueblo todavía, gente que no conoce y no ha llegado al conocimiento de la verdad de quién es el Señor, qué vino a ser Cristo, por qué murió y bla, bla, bla. Y nosotros somos los que tenemos que trabajar. Para eso nos llamó, para eso nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo. ¿Se entiende? ¿Bien? A ver, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16 dice, Jesús le dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús le hablaba a los judíos. Decía, yo vine acá, yo soy el buen pastor, vengo a buscar las ovejas de este redil. Pero también hay otro redil, otras ovejas que no pertenecen a este pueblo, a esta nación. No son judíos que yo tengo que traer y va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, tercer cosa para puntualizar acá es que cuando Dios dice, tengo mucho pueblo, ya el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo, ¿quién era el pueblo de Dios? Necesariamente el pueblo de Israel. Para formar parte del pueblo de Dios había que ser judío o prosélito, si no, uno no era parte del pueblo de Dios. A partir de que llega la luz, la verdad, ya el pueblo de Dios está compuesto no por los integrantes de una nación, etnia o raza o cultura,
sino que está formado por todos los hombres. Ahora, los que no somos judíos y que estábamos en el otro redil, fuimos traídos al redil y tenemos un solo Dios, un solo pastor y un solo rebaño, ¿no? Entonces, acá ya no hay más diferencia, no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer, somos todos iguales delante de Dios. Es otra cosa por la cual es para alegrarse y dar gracias, ¿no? Más teniendo en cuenta lo caro que salen los pasajes a Israel. Imagínense que tendríamos que ir una vez al año a Jerusalén, nosotros acá de la Argentina, para juntar unos dólares, complicado. Así que ahí hasta eso tenemos la ventaja. Bien, seguimos con Hechos, capítulo 18. Ahora vamos con el verso 11. Dice: y se detuvo allí 1 año y medio, allí donde, en Corinto, enseñándoles la palabra de Dios. Así que él hizo caso, no fue rebelde, cobró ánimo, cobró valentía y siguió predicando 1 año y medio más. Pero siendo Galión procónsul de Acaya era una provincia romana, acá, toda, que incluía todo el Peloponeso y todo lo que era Grecia, ¿no? La provincia de Acaya. Acá se ve, pero bueno, era todo esto. El gobernador se llamaba Galión, en realidad se llamaba Marco Amaneo Novato, pero él había sido adoptado por Junio Galio, y de ahí que él quedó con el nombre de Galión. Este gobernador de Acaya era hermano del famosísimo filósofo llamado Séneca. ¿Habrán escuchado o no? Bueno, si alguna vez leyeron algo de historia, o en la escuela inclusive, Séneca, ¿no? Este Galio después fue muerto por orden de un emperador que vino después, Nerón, por el cual también fue muerto Pablo, Pedro, los principales, ¿no? Nerón, un loco que, según dicen, prendió fuego Roma, lo mandó matar a él y al hermano Séneca también. Séneca era escritor, también escribía poemas, escribía obras de teatro, aparte de ser filósofo, era matemático Séneca, y escribió 2 obras hablando muy bien de su hermano como gobernante, y alababa su carácter, porque Galión, según el hermano, según Séneca, Galión era un gobernante magnánimo y de un carácter manso y justo. Así que lo vamos a ver actuar acá, don Galión, a ver si Séneca tenía razón. Dice que siendo Galión procónsul, o sea, gobernador de la provincia de Acaya, los judíos, estos tipos, no se quedaban quietos, se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron ante el tribunal. Así que 1 año y medio, Dios lo protegió. Pablo pudo seguir predicando, habrá tenido algunas cosas, algunos entredichos, pero pudo hacer su trabajo, Pablo. No solamente en Corinto, que lo tenemos acá, en toda la región de Acaya. Vamos a ver después que Pablo en la carta, cuando le escribe a la iglesia de Corinto y a todos los hermanos de la provincia de Acaya, ¿no? Porque estuvo trabajando y movidito ahí. Pero bueno, después de 1 año y medio ya los judíos otra vez no aguantaron más y lo denunciaron ante el gobernador. ¿Se acuerdan que había una norma en el Imperio Romano que no permitían traer, no en el Imperio Romano, más bien en lo que era Grecia, básicamente Grecia y Macedonia, nuevas religiones? Los portadores de nuevas religiones no eran bien vistos, inclusive había ciertas resoluciones que lo tenían como un delito. Así que dice que se levantaron contra Pablo en un tribunal diciendo: convence a los hombres de honrar a Dios contra la ley, violando la ley. No la ley de Moisés, la ley, sino para qué van a ir al procónsul. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, es decir, a ver cómo se dio la cosa, lo denunciaron, Galión tuvo que haber mandado soldados, o la policía de ese entonces, lo tomaron preso a Pablo, lo trajeron ante el tribunal. A ver, ¿qué pasa? Pablo habló. Pablo no era ningún salame, ¿no es cierto? Así que sabía cómo hablar bien y ubicarse en cada situación.
Así que Pablo habló, y al hablar, Galión, el gobernador, le dijo a los judíos que eran la parte acusadora: si fuera algún agravio de algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo los voy a tolerar. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley y de vuestra religión, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez en este asunto. Es decir, no dio lugar a la denuncia. No aceptó la denuncia, no fue a juicio. Y le dijo: no, yo acá es una cuestión de ustedes, porque Pablo hablaba del Mesías, seguramente Pablo hablaba de la ley de Moisés y de la religión judía, y este Galión era pagano. No entendía nada. ¿Yo acá qué puedo juzgar si yo no entiendo nada? Esto es una cuestión de ustedes, entre judíos. Galión no diferenciaba entre judíos y cristianos. Todavía no se diferenciaba bien. Poco tiempo después se iba a empezar a diferenciar bien claramente. Pero por ahora era una sola cosa, era una secta más dentro del judaísmo, el cristianismo. Entonces Galión dijo: no, y los echó del tribunal. Y Pablo salió libre. Así que hasta ahí como le damos la derecha a Séneca. ¿Fue justo Galión? ¿Sí? Era lo que tenía que hacer. No era una materia juzgable por la ley romana. ¿Qué había hecho Pablo? Nada, discutir temas religiosos. Discútanlo ustedes. Pónganse de acuerdo, muchachos. Aparte, era normal discutir sobre religiones y doctrinas y filosofías en Corinto. Todo el mundo discutía. Todo el mundo, había una escuela de filosofía contra la otra, o se ponían en las plazas a discutir. Que no discutían los maestros, sino discutían los discípulos de cada uno de los filósofos, se ponían a discutir y a argumentar. O sea, esto es problema de ustedes, no tiene nada que ver con la ley civil, no había ni un delito. Bien, los echó del tribunal. Váyanse. Aparte, Galión no era ningún tonto, según Séneca. Según Séneca era muy inteligente y se habrá dado cuenta que estos tipos venían a buscar roña, ¿no? Era muy notable que estos judíos venían con mala onda acá. Entonces, fíjense este detalle del versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, hay después un Sóstenes que Pablo lo nombra en una de sus cartas como un hermano de la iglesia, no sé si será este, pero en este momento Sóstenes era principal de la sinagoga. Yo no sé si había suplantado a Crispo o era principal de otra sinagoga, pero lo seguro es que Sóstenes, como principal de la sinagoga, era el que había hecho la denuncia y el que había hecho de abogado denunciante, querellante ante el gobernador, que era el juez. ¿Me explico? El que había estado hablando y acusando a Pablo era este tal Sóstenes. Así que cuando terminó y fueron echados del tribunal, los paganos que estaban ahí, por alguna razón que no lo explica Lucas, había cierto odio, animadversión, algo contra los judíos ahí en Corinto, o porque se dieron cuenta de que era toda una cosa mal traída, la denuncia esta, dice que golpearon a Sóstenes delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Bueno, una manera de esta versión. Es decir, Galión miró todo el que le estaban dando con una paliza al pobre Sóstenes y no hizo nada. Y ahí no deja que desear un poquito, ¿no? Permitir la violencia dentro del mismo tribunal. Es decir, los judíos perdieron porque no se les dio lugar a su denuncia y encima ligó el jefe de la sinagoga, ligó una paliza. Bien, más Pablo, y acá empieza un relato de Lucas, un poquito complicado de entender, así que vamos a ir masticándolo un poquito. Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, todavía se había quedado en Corinto, después se despidió de los hermanos, y acá es vago porque no nos dice cuánto. Es llamativo que allá nos dice exactamente que había estado 1 año y medio hasta que tuvo la denuncia esta, y después de la denuncia y todo este suceso en el tribunal, nos dice un tiempo, nada más. No nos dice, no nos especifica nada.
Pasó ese tiempo y se despidió de los hermanos de Corinto, de la iglesia, y navegó a Siria, ¿no? Estábamos acá y él quería ir a Siria. ¿A dónde iría si estamos hablando de Siria? A la ciudad la ciudad base, donde nació la iglesia no judía. ¿Dónde es eso? Antioquía, que está acá, ¿no? Acá tenemos Antioquía de Panfilia, pero acá tenemos Antioquía de Siria, ¿no? Que era la base, la iglesia la cual lo había enviado ya por segunda vez. Así que es como que después de varios años, pero fíjense que acá estamos hablando de muchos años del segundo viaje, donde no solo confirmó a las iglesias que había fundado en el primer viaje, sino que levantó nuevas iglesias. Ahora él dijo, es tiempo de volver. Y decidió ir a Siria. Pero no iba a ir derechito a Siria. Y según el relato vamos a ir viendo. Miren. Se fue con Priscila y Aquila, con sus amigos. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y acá hay una serie de interrogantes porque no nos aclara nada. Algunos dicen, ¿quién se rapó la cabeza? ¿Quién hizo el voto? Algunos dicen que justamente acá dice Priscila y Aquila, que era Aquila el que había hecho un voto y se rapó la cabeza. El relato nos da la idea de que el personaje central es Pablo, así que Pablo había hecho un voto. Normalmente, algunos creían, el voto nazareo. El voto nazareo era que se dejaban el pelo largo, no tomaban alcohol y qué sé yo. Pero no puede ser el voto nazareo porque ese voto nazareo, para cuando terminaba el voto, tenían que ir al santuario en Jerusalén, es decir, al templo, y ofrecer un sacrificio donde se quemaba el pelo y toda una ceremonia. Pablo no iba a hacer eso. Así que lo que se cree era una especie de voto que se hacía, no se cortaba el pelo por 1 o 2 meses, pobres los barberos, ¿no? Que quedaban sin trabajo. No se cortaba el pelo y no tomaba alcohol y era una especie de ayuno. Y después que terminaba el voto, ahí se cortaba el pelo. Entonces, muchos creen, la mayoría de los intérpretes creen que cuando él llegó a Cencrea está acá nomás, fíjense que Cencrea, está acá el nombre, sí, acá está. Era la ciudad portuaria, una ciudad portuaria que básicamente era el puerto de Corinto, era una ciudad aparte que se llamaba Cencrea, pero era completamente el puerto que Corinto tenía hacia el mar Egeo, es decir, hacia Asia, ¿no? Y después tenía otro puerto que daba al mar Jónico, que daba hacia el resto de Europa. Así que cuando Pablo llegó a Cencrea, terminó el voto y se rapó la cabeza o se cortó el pelo porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, ahí sí, tuvo suerte el barbero de Cencrea. Y llegó a Éfeso. Entonces, por eso les digo que es como que el relato no es muy clarito, porque dice, él salió de Corinto pensando en destino final, Siria. O sea, el destino final, Antioquía de Siria. Y después, va a Cencrea a buscar un barco. Y después va a Éfeso, donde ahí quedan, Aquila y Priscila se quedan en Éfeso y él continúa el viaje solo. ¿Por qué está en Éfeso? ¿Vieron? Dice, y llegó a Éfeso, va a Cencrea y llega a Éfeso. ¿Por qué? Éfeso está acá, en Asia. ¿Dónde está? No lo veo. Acá. Era una ciudad portuaria, una ciudad inmensa. Después vamos a ver que Éfeso se transforma en la base central, en esta ciudad, en esta iglesia, la base central de la actividad de Pablo en toda esa región. Y fíjense que está en el centro de toda esta región, donde Pablo fundó tantas iglesias. ¿Por qué está en Éfeso? Lo que se cree es que llegó a Cencrea y no había ningún barco que fuera a Siria o hacia el lugar donde él quería ir, que era básicamente Palestina. Entonces se fue a Éfeso a ver si allí podía encontrar un barco, porque no había, vieron, no se había bajado la aplicación que le daba los horarios y todas esas cosas. Así que tuvo que irse hasta Éfeso. Y allí los dejó, o tal vez fue a Éfeso porque tenía que ir a Éfeso a dejarlos ya que no había barcos en Cencrea y Aquila y Priscila iban a Éfeso, se fue con ellos.
Dice, y los dejó allí, Aquila y Priscila, y entrando en la sinagoga, qué tipo, no descansaba, porque estaba de viaje. Pero bueno, ya que estamos, dijo, entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿Se acuerdan que cuando él iba, en el segundo viaje él comenzó, él quería predicar en esta parte y no pudo? Dice que el Espíritu no se lo permitió y apareció la visión del varón macedonio y ahí cruzó a Macedonia y bueno, tuvo todo el lío que tuvo y después terminamos en Atenas, en Corinto y en toda la provincia de Acaya. Ahora sí pudo ir a Éfeso y ahora sí predicó en Éfeso, después de varios años que duró toda esa vuelta. Bien, ¿vamos bien? ¿Se entiende? No es tan complicado. Así que fue a las sinagogas, entrando en las sinagogas, discutía con los judíos. Otra vez vuelvo a hacer hincapié en la palabra discutía, que no es que se ponía a pelear, sino que debatía con los judíos respecto de la persona del Mesías. ¿Qué discutía? Que Jesús era el Mesías prometido en los profetas y en las Escrituras, en la ley y en los profetas. A ver, dice el 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempos, mas no accedió. Los judíos que estaban ahí les reinteresó lo que Pablo les decía, porque le discutían con las Escrituras, que no era poca cosa. Así que les interesó, y bueno, y quédate más, así seguimos estudiando y viendo todo lo que vos decís. Mas no, él no accedió porque él tenía un punto que era llegar lo más pronto posible a Antioquía. Pero fíjense el detalle que nos pone acá. Sino que se despidió de estos muchachos, estos judíos de Éfeso, diciéndole, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. No sé cuál de las fiestas sería, tal vez era la Pascua. Pero otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Zarpó quiere decir que tomó un barco, ¿no? Zarpó, tomó un barco. Es decir, les dijo, yo me voy a Jerusalén a pasar la fiesta que viene. ¿Vieron? Y al principio del versículo 18 dice, él se propuso ir a Antioquía. Fue a Cencrea para tomar un barco, pasó por Éfeso. ¿Y dónde termina? Fíjense. Y habiendo arribado a Cesarea, dice el versículo 22, y ahí sí que nos arma un lío bárbaro el recorrido, el itinerario. Subió para saludar a la iglesia que estaba en Cesarea. ¿Cesarea dónde estaba? Acá estaba Cesarea. O sea que desde Éfeso tomó el barco y vino a Cesarea. Cesarea era la capital de la provincia de Judea, ¿no? Ahí estaba, ¿se acuerdan que habíamos visto todo ese tipo de cosas? Estaba el gobernador, ahí era el asiento de el mayor regimiento que había en esa zona. Y había una iglesia, por supuesto. Subió para saludar a la iglesia. Fíjense, acá hay un detalle que tenemos que ver, porque esto es importante. Cuando dicen subir o bajar, y estamos en Palestina, ¿a qué se refiere? A Jerusalén. Una altura. Siempre que en la Biblia nos paramos en Palestina y la Biblia dice subió a Jerusalén, descendió de Jerusalén. Entonces llegó a Cesarea y subió a saludar a la iglesia. Es decir, se fue a Jerusalén a saludar a la iglesia central. La principal iglesia estaba en Jerusalén, no en Roma, en Jerusalén. ¿Quién estaba ahí como pastores? Pedro, Jacobo, el hermano del Señor, y Juan. Y un montón más. Era una iglesia inmensa. Y había por toda la región. En Cesarea había iglesia, en Jope, por toda la región. Incluso acá allá afuera, en Tiro, en Sidón, y todo el camino él iba recorriendo iglesias. Vamos a ver que lo iba haciendo por orden. Pero él tenía una meta, pasar la fiesta esta, la fiesta de los judíos, la fiesta que estaba... Ahora uno dice, ¿y por qué Pablo hizo voto? ¿Va a pasar una fiesta? ¿Dónde está la...? Es como que... Bueno, Pablo era judío, ¿cierto? Y mientras la religión no se interpusiera a la fe, todo bien.
Él no condenaba la práctica de la religión judía para los judíos, pero no molestes a los que no lo son. Eso es lo único que le decía, ¿se acuerdan? Es más, y a los que no lo son dice, respeten a los que por alguna razón guardan los días, no comen estos alimentos, cuidan determinadas cosas. ¿Me explico? Esa era la posición de Pablo. Pero él tenía mucho afecto y quiso pasar por la iglesia central. Así que pasó por la iglesia, por eso dice, subió a saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. De Jerusalén, donde estamos, de Jerusalén, descendió a Antioquía. Aunque en el mapa subimos, en realidad bajó. Y fíjense, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Es decir, estuvo en Antioquía un tiempo y no mucho, salió por orden otra vez y comenzamos con el tercer viaje misionero de Pablo. Ahora sí que había trabajo para volver, no podía quedarse mucho tiempo en Antioquía. En Antioquía no lo necesitaban mucho a Pablo porque sabemos que era una iglesia donde había muchísimas personas, tenía muchos pastores, personas de peso realmente para trabajar, que estaban haciendo un trabajo espectacular. Así que de ahí Lucas nos cuenta muy sucintamente, de forma muy corta, fue enviado nuevamente y dijo, es necesario que yo empiece, y él había estado concentrado en toda esta parte. Así que por orden él empezó fíjense, a recorrer por donde la región de Galacia y de Frigia. Se fue al norte, fíjense, Galacia, Frigia está por acá, y él tenía un objetivo, Asia Menor, toda esta región, la provincia de Asia. Acá tenemos la provincia de Galacia, que era hasta acá, Bitinia, el Ponto era otra provincia, pero él tenía en mente la provincia de Asia, donde la primera vez que él quiso ir, Dios no le permitió. Fue a parar a Macedonia, ¿se acuerdan? Ahora sí, era el turno de la provincia de Asia en el tercer viaje misionero que rápidamente, acá han pasado muchos meses y años, y nosotros vamos rapidito, así nomás, pero han pasado muchos años en la vida de Pablo, de muchos trabajos. Y después él en un momento en la carta, en la primera o en la segunda carta a los Corintios les dice todo lo que él tuvo que sufrir, todo lo que él tuvo que pasar en todos estos años. Lo vamos a leer la próxima vez porque ya es hora, ¿no es cierto? Pero Pablo comienza entonces acá, nos lo encontramos recorriendo todas, ya en el tercer viaje, por orden toda la región, confirmando a todos los discípulos. Iba pasando ciudad por ciudad, se quedaba en una ciudad unos días o unas semanas, se quedaba en la otra, confirmando las iglesias que había fundado tal vez en el primer viaje o en el segundo, ¿no? Pero su objetivo ahora estaba puesto en la provincia de Asia, y lo vamos a encontrar en el capítulo 19, ya instalado en Éfeso, ¿cierto? Bien, dos cosas para terminar, para cerrar la clase de hoy. Volver al punto que quiero resaltar, porque la verdad que a mí me produce una gratitud inmensa a nuestro Dios, ¿no? El ser pueblo de Dios. Como dice Pedro, vamos a leerlo. Leemos esto. Mas ustedes son familia escogida, real sacerdocio, y nos dice a todos, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado su misericordia, pero que ahora hemos alcanzado su misericordia. Gracias al Señor por la luz, porque veníamos de la oscuridad, de la incredulidad, de la nada,
y hoy podemos conocerle como persona y podemos amarle y tenerle como un amigo, como un padre, como nuestro Dios, como nuestro Señor. Así que hay motivo para estar agradecidos, ¿eh? Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu ministración. Gracias porque nos has escogido, Señor, para formar parte de tu familia y de tu pueblo. No nos escogiste solamente para pasarla bien, sino para hacer este trabajo. Nos das este privilegio de ser luz, de ser sal para otros, para estas personas que todavía no te conocen, pero que están marcadas para el conocimiento de la verdad, Señor. Danos la valentía, danos la fuerza, danos el poder, el conocimiento, la sabiduría para poder ser dignos representantes tuyos, de tu palabra, de tus testimonios, Señor. Gracias por esta reunión, bendice nuestro regreso. Amén.